A continuación, InFiscal trae para ustedes las noticias más relevantes de la semana. Séptima resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020. En nuestro resumen de la semana pasada les dimos a conocer la versión anticipada de la séptima resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020. Pues bien, el pasado 11 de junio se publicó ya de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación la mencionada resolución, en la cual, tal como lo comentamos en la ocasión anterior, se adecuan las reglas relacionadas con el tema de componentes de integración tecnológica para el uso del dispositivo tecnológico que se han estado habilitando paulatinamente en las aduanas del país para automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías. Acuerdo de porcentajes, montos de estímulo fiscal y cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles. El pasado 11 de junio de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se revelaron los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles, mejor conocido como IEPS, correspondientes al periodo que se especifica a continuación. Karina Ramírez, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 del decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia de IEPS a los combustibles automotrices, dio a conocer que el periodo aplicable de dicho acuerdo será comprendido del 12 al 18 de junio de 2021 con las siguientes cifras. En la gasolina menor a 91 octanos, el porcentaje de estímulo es de 43.48%. El monto del estímulo es de 2.2241 pesos por litro y la cuota disminuida es de 2.8907 pesos por litro. En la gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles, el porcentaje de estímulo es de 15.88%. El monto de estímulo es de 0.6860 pesos por litro y la cuota disminuida es de 3.6332 pesos por litro. Y en el diésel, el porcentaje de estímulo es de 25.98%, el monto del estímulo es de 1.4606 pesos por litro y la cuota disminuida es de 4.1606 pesos por litro. SAT publica primeros parámetros de tasas efectivas de ISR. Esta semana, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer en su portal los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Estas primeras 40 actividades económicas forman parte de 5 sectores económicos: minería, industrias manufactureras, comercio al por mayor, comercio al por menor y servicios financieros y de seguros, entre los que se encuentran las industrias automotriz y farmacéutica. En ese sentido, el SAT exhortó a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva del impuesto correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de impuesto respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales complementarias correspondientes para minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas orientadas a constatar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Se comunica el listado global de presunción de contribuyentes que emiten comprobantes fiscales bajo la inexistencia de las supuestas operaciones amparadas. El pasado 14 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio mediante el cual se comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69b, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, es decir, de aquellos que la autoridad fiscal detecta que han estado emitiendo CFDIs sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, producir, comercializar
o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales emitidos, o bien de los contribuyentes que no se encuentran localizados fiscalmente, por lo cual se asume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales facturas y se ubican tales contribuyentes en el supuesto de presunción. En consecuencia de lo anterior, las autoridades pertinentes dieron aviso a los presuntos mediante notificación con el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizaron los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la antes mencionada presunción. Esto se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar ante dichas autoridades la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Por lo tanto, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado listado tendrán un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades correspondientes escrito libre en original y 2 copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado. Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva, o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual notificado, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan, y por lo tanto se encontrarán definitivamente en la situación antes mencionada, listado que para tal efecto se difundirá en la página del SAT y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, toda vez que es de interés público que se tenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones. Programa de regularización del impuesto predial en la Ciudad de México. Esta semana se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Programa General de Regularización Fiscal, por el que se dan facilidades administrativas mediante beneficios a los contribuyentes pertenecientes a los sectores más vulnerables de esta ciudad, en el que se otorgan facilidades para el cumplimiento de impuesto predial. Lo anterior debido a que la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 causó efectos económicos que paralizaron las actividades de la población en cuestión. A su vez, dichas acciones tomadas por la Administración Pública de la Ciudad de México tienen como prioridad salvaguardar a los grupos más vulnerables que por su situación especial se encuentran en una desventaja económica, como lo son los jubilados, pensionados y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos. Como bien mencionamos, este programa tiene por objeto otorgar facilidades administrativas para aplicar los beneficios fiscales en impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021, así como una condonación del 30% a los siguientes contribuyentes: jubilados, pensionados, viudas, huérfanos, mujeres separadas, divorciadas, jefas del hogar y madres solteras que demuestren tener dependientes económicos o personas con discapacidad permanente, adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos. Para acceder a tal beneficio fiscal, los solicitantes deberán ingresar con su llave CDMX a la dirección electrónica correspondiente, en donde podrán presentar vía remota los siguientes requisitos: boleta predial del ejercicio actual en la que conste el nombre del propietario, identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio, credencial que acredite su condición de jubilados o pensionados, documento con fotografía con el que se acredite ser adulto mayor, y en el resto de los casos antes mencionados deberán acreditar su condición.
Negativa en el registro de servicios especializados. Hablando de subcontratación, esta semana se supo que de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación especializada deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acreditando estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Y según el artículo 14 del acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para dicho registro, tal secretaría dispone que negará la afiliación de todo aquel que no cumpla con sus obligaciones frente al SAT, IMSS e Infonavit. Y además, cuando no acrediten el carácter especializado, cuando incumplan con los requisitos y requerimientos establecidos, cuando proporcionen información o documentos falsos, también cuando no envíen la documentación en el formato establecido o ésta no sea legible, y cuando se detecte que los datos ingresados sean diferentes o imprecisos con respecto a lo contenido en los escritos adjuntos. Es importante mencionar que la resolución negativa debe ser emitida por la autoridad competente que funda y motive la causa legal del procedimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 constitucional. Y en caso de que la empresa interesada no esté de acuerdo con la determinación o si cuenta con la información que desvirtúe tal incumplimiento, podrá interponer el recurso de revisión dentro de un plazo de 15 días o bien iniciar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro de los 30 días siguientes a aquel en que fue notificado con dicha determinación de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Reforma al acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El pasado 16 de junio del 2021, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica el diverso que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la emisión del certificado de origen para la exportación de café. La reforma en mención fue para cambiar la fecha de entrada en vigor para la presentación de los requisitos por parte del importador en el punto de entrada al país, respecto de aquellas mercancías con denominaciones o etiquetadas como orgánico, biológico, ecológico o con los prefijos bio y eco. Dicha fecha inicialmente estaba establecida para 180 días naturales a partir del 28 de diciembre de 2020. Sin embargo, con esta reforma, la fecha de entrada en vigor será a partir del 1 de enero de 2022. Este fue nuestro resumen semanal con las noticias más relevantes. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales en donde estaremos posteando contenido para que te mantengas actualizado. También puedes descargar nuestra app donde encontrarás podcasts con las noticias de la semana. Los links los puedes encontrar en la cajita de información. Esta fue una entrega más de InFiscal. ¡Hasta la próxima!